Ya, estudiantes, guía número 15, como siempre, los medios de contacto, número de WhatsApp y el correo electrónico. Unidad 2, Fuerzas y Ciencias de la Tierra, como siempre, esto en sus cuadernos, sobre todo el indicador, la habilidad y la clase. En la página 88 de su libro, dice por qué el clima en la Tierra es tan dinámico. Cuando nosotros hablamos de dinámico o de dinamismo, hablamos de que las cosas van cambiando. Como la unidad es fuerza y movimiento, también los movimientos que se generan en la Tierra, sea movimiento de placas tectónicas, sea movimiento de volcanes, sea movimiento de cualquier acontecimiento geográfico o del océano, también genera repercusiones en el clima. En este caso sale una imagen que sale Bahía Inglesa, que es esta imagen de acá, en diciembre del 2011, Atacama, diciembre del 2014, Lago Pegoe, diciembre del 2013, y Concón, diciembre del 2016. Y pregunta lo siguiente, ¿por qué tiene esta diversidad de climas? O sea, ¿por qué en Chile hay tanta diversidad de climas? Todos estos son climas distintos, todos quizás son en diciembre, que es época de verano para nuestro hemisferio, pero los climas son distintos. ¿Cómo me doy cuenta que los climas son distintos? Por los diversos tipos de vegetación. Acá hay muy poca vegetación, acá hay un poco más, acá hay mucha vegetación y aquí hay cierto grado de vegetación y cierto grado de un poco más aridez o más árido en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hablar nosotros de clima? Los climas se clasifican en tres grandes tipos que son los cálidos, los templados y los fríos. Dentro de cada uno se dividen subclimas, que sería en el cálido el ecuatorial, que está donde está la línea del Ecuador, el tropical, que están generalmente en las selvas, y el desértico. En el templado se divide en clima oceánico, continental, mediterráneo. Y en los fríos están los polares y los de montaña. O sea, cuando hablamos de clima, hablamos de tres conceptos o tres grandes conceptos que serían los cálidos, los templados y los fríos. En la página 89 de su texto dice el clima. Sale primero una situación donde dice Marcela está entusiasmada porque viajará a su primer campamento. Número 1. Si Marcela viaja a tu región, donde estamos nosotros ahora, región metropolitana, ¿qué le recomendarías llevar? ¿Qué cosas debería llevar en ese campamento Marcela? Para nuestra región, relacionado con el clima. O sea, tiene que traer cosas que la ayuden a adaptarse al clima, a eso se refiere. Y la 2, ¿cómo es el clima donde vives? ¿Cuál es el tiempo para hoy? ¿Cómo es el clima? Si es cálido, si es templado, si es frío. ¿Y cuál es el tiempo para hoy? Vamos a ver cuál es la diferencia entre clima y tiempo. Acá abajo dice que es común pensar que el clima y el tiempo atmosférico son lo mismo. Sin embargo, el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. En cambio, el clima es el tiempo atmosférico promedio de un lugar. Por ejemplo, acá están los climas. Este clima va a ser siempre cálido, pero quizás el tiempo atmosférico en algún minuto va a ser frío. O sea, va a llover un día, pero el clima va a seguir siendo cálido. El tiempo atmosférico va a ser lluvia. Por lo tanto, de acuerdo a eso, el clima, como les decía, es eso, cálido, templado y frío. Y el tiempo atmosférico es esto. Nosotros en realidad vemos el programa que dan y que dice el clima, pero en realidad debería llamarse el tiempo. En algunos casos se llama el tiempo. Uno que es cuando se mueven estas grandes masas de aire que dicen que en cierta zona va a ser calor o va a ser frío, cuando hay una alta presión, una baja presión, etc. O cuando nos sale esta imagen. Por ejemplo, acá dice colina, miércoles 23 horas, despejado con intervalos nubosos. Esto no es clima, esto es tiempo, tiempo atmosférico, porque en la región metropolitana el clima es templado, pero el tiempo atmosférico es frío en este minuto. Esa es la diferencia entre tiempo y clima.
tiempo son las condiciones actuales. Hoy día hay 5 grados, ese es el tiempo, pero el clima siempre va a ser templado. En verano hace calor, en invierno hace frío. Además del clima y el tiempo, hay otro concepto que se llama sensación térmica. ¿Qué es la sensación térmica? Es la reacción de nuestro cuerpo ante el conjunto de condiciones que determinan un ambiente. Por ejemplo, cuando sentimos frío, por ejemplo, cuando sentimos calor. Pero ¿cómo hacerlo más claro? Hay personas que pueden existir, por ejemplo, hay 10 grados y esa persona tiene calor, porque su sensación térmica es distinta a esta otra persona que está muy abrigada porque siente frío. Entonces, el clima puede ser cálido, el tiempo puede ser despejado con 10 grados, pero la sensación térmica para cada persona, en este caso, es distinta. Acá ocurre algo similar. Puede que hayan 20 grados en grados Celsius, que ese sea el tiempo para hoy día, pero esta persona de acá tiene mucho más frío que esta otra persona de acá porque su sensación térmica de su cuerpo es distinta. Siempre ocurre esto, por ejemplo, cuando uno ve a otra persona que anda con polera y uno anda con polerón. La sensación térmica de la otra persona es distinta a la mía. La actividad, copiar en sus cuadernos. Número 1, ¿por qué Chile tiene tanta diversidad de clima? ¿A qué se deberá que Chile tenga esa diversidad de clima? La 2, ¿cómo es el clima de la zona norte y por qué? Norte de Chile. La 3, ¿cómo es el clima de la zona central y por qué? La 4, ¿cómo es el clima de la zona sur y por qué? Y la 5, que es la misma pregunta que salía al comienzo, si Marcela, que está haciendo una excursión, viaja a tu región, región metropolitana, ¿qué le recomendarías llevar? Escribe dos recomendaciones relacionadas con el clima o tiempo atmosférico. Por ejemplo, quizás traer short, traer parca, ¿por qué traer parca? ¿Por qué traer short? Etcétera. Lo que ustedes se le consideren apropiado. Y en la 6 dice define qué es lo que es clima, lo hablamos hace un rato, está en su libro, qué es lo que es tiempo atmosférico, también lo vimos, y qué es lo que es la sensación térmica. Eso muchachos hay que hacer, lo espero en la próxima clase.